Y vamos a hablar de una mujer entrañable, una mujer que sirvió a nuestro Señor Jesucristo de una manera especial. Jesús cambió su vida. Nuestro Señor Jesucristo, junto con otras mujeres que le acompañaban, cuidó de los discípulos. La mujer siempre ha tenido, lo digo a veces, algo especial para el Señor. La mujer no es en absoluto delante de Dios de segunda clase, sino que la mujer es la que, tanto humanamente como espiritualmente, la que sostiene la familia. Y si la mujer falla, en cualquiera de los casos, falla toda la familia. Los hombres somos diferentes, más dejados para todo, pero ellas sufren. La mayoría de las veces en silencio, sin que nosotros nos apercibamos, ¿verdad? Ella sufre calladamente. Y al igual pasó con Jesús. En esos momentos solamente había en el Calvario, como decíamos semanas anteriores, unas pocas mujeres llorando. Solo se acercaron a Jesús unas pocas mujeres cuando él llevaba la cruz, llorando amargamente. No había ningún varón que dijera algo parecido a lo que dijeron aquellas mujeres camino del Gólgota, allí por las calles de Jerusalén. La mujer, siempre la mujer, en la vida del creyente, de los profetas y de los predicadores y pastores, siempre calladamente, de tal manera que podemos decir que no conocemos la biografía, en la biografía de los grandes, entre comillas, hombres que ha habido a través de la historia de la Iglesia, desde el principio hasta los clásicos, nuestros clásicos, no sabemos nada de sus mujeres. Es curioso. Nadie habla acerca de las mujeres de Whitefield o Spurgeon o Murray o cualquiera de ellos, o del último, ¿no? De aquel que pastoreó la Westminster Chapel, la capilla de Westminster, el doctor Martin Lloyd-Jones. Nadie hablaba de sus mujeres, pero fueron mujeres con grandes sacrificios. La mujer del pastor o del predicador o de la persona que está en la obra lleva el peso mayor del ministerio. Y es así también en el caso de los discípulos y de las mujeres, en este caso, que acompañaban a Jesús. Vamos a hablar, porque toca el texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y vamos a hablar de la soledad de María Magdalena. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18, dice así la palabra del Señor. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles
con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Le dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, o el jardinero, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Palabra de Dios. Vemos la constancia. También vemos el fervor y el afecto que María Magdalena le tenía a nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena puede ser, tanto para varones como mujeres, un ejemplo a seguir. Un ejemplo que es siempre contestado positivamente con el Señor. María Magdalena se quedó allí cuando los demás se habían ido, los pocos que fueron, o quizá aún no habían ni se habían preocupado por esta cuestión. Ni siquiera habían algunos de los discípulos visitado a ver dónde estaba el Señor Jesús. Ella se quedó allí. Después que Pedro y Juan, dos de los que fueron, entre otros, se habían marchado, ella continuó allí en el sepulcro. Por eso, el llanto, el desconsuelo de María se puede entender bajo un punto de vista humano. Jesús también lloró ante Lázaro. Él conocía el corazón del hombre, del ser humano. Él podía entender el llanto desconsolado de María Magdalena, porque para aquella mujer, humanamente hablando, se había perdido todo. Ella no podía comprender en ese momento como nosotros podemos comprender por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, no podía comprender la profundidad. Nosotros creemos, pero también con ventaja, porque conocemos la historia, pero ella no conocía la historia final. Ella sufría amargamente. Pero nosotros tenemos que levantar la mirada y pensar que aquellos que confían en el Señor, aquellos que han perdido de una manera total a Jesucristo, digo aquellos que escucharon el Evangelio, aquellos que gustaron de las mieles de la gracia de Dios, aquellos que creyeron y se marcharon y nunca más volvieron,
Posiblemente algunos de ellos, por la misma gracia de Dios, volverán si en realidad fue de aquellos escogidos por el Señor. Aquellos tienen graves motivos para llorar. Pero esos otros que les buscan y lo hallan, esos que han tenido un encuentro con Jesucristo, esos que han visto cómo Dios ha cambiado su vida, que el Espíritu Santo ha hecho una nueva criatura irreconocible a pesar del pecado constante que todo hijo de Dios en esta tierra hace. A pesar de todo, ninguno de esos tiene motivos para llorar por Jesús de Nazaret, sino por sí mismo. Nosotros tenemos motivos para llorar por nosotros mismos. Cuando tenemos ese encuentro en la lectura de la palabra de Dios, en nuestra oración, hay momentos que Dios nos toca el corazón, a todos nosotros. Entonces, ¿quién no ha llorado en alguna ocasión ante una predicación, ante una oración, o simplemente en nuestros silencios? Nosotros tenemos motivos para llorar. Jesús no. Mientras lloraba, dice el texto, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El sepulcro estaba abierto. Se inclinó calladamente hacia el sepulcro. Cuando buscamos algo que creemos haber perdido y es para nosotros de un valor incalculable, lo buscamos. No aceptamos haberlo perdido y buscamos y buscamos y buscamos. Yo soy una persona que distraídamente pongo las cosas en su sitio y realmente no sé dónde lo he puesto. No me acuerdo dónde lo puse, porque distraídamente a veces nos ocurre que ponemos las cosas y no nos fijamos dónde la hemos puesto. Eso le pasa a mucha gente. A mí, de una manera muy particular, se está riendo mi mujer, pero es verdad. Cuando buscamos algo que creemos ya, que hemos perdido, que lo hemos dado ya por perdido, y eso que buscamos es de un valor para nosotros incalculable o simplemente de valor, buscamos y rebuscamos una y otra vez. Pero María Magdalena tuvo una visión. Y dice la Escritura, en el versículo 12, 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Aquellos ángeles eran mensajeros del cielo. Habían venido no a cuidar al cuerpo de Jesús, no, ya estaba vivo, estaba resucitado. Ellos eran mensajeros de Dios enviados con un propósito. El propósito era honrar al Hijo, honrar a aquel que estuvo en los infiernos, que bajó a los infiernos por cada uno de nosotros, de una manera muy particular por ti y por mí. Aquel que sufrió lo que nosotros, como decimos tantas veces, teníamos que haber sufrido para darle la honra y la gloria, con el propósito, con el único propósito de aquellos enviados de honrar al Hijo de Dios. Ese Cristo que iba a ser manifestado en el mundo,
no a todos, sino a los testigos escogidos por Él. Es decir, Jesús iba a visitar a sus discípulos con un propósito, para que vieran su cuerpo. He aquí, mira, mis llagas, mis hendiduras. Tomás, mírala, con el propósito de que aquellos hombres y aquellas mujeres tuvieran una visión más amplia, más profunda de la vida y de la muerte. Para que nosotros nos animemos en los momentos difíciles, espiritualmente hablando y humanamente hablando, con nuestra resurrección. Para que nosotros profundicemos en esa gran verdad de la resurrección de Cristo, al igual de que tu resurrección y mi resurrección. Todo hombre, toda mujer volverá sus cuerpos a ellos. Digo bien, toda mujer, todo hombre, todo ser humano volverá su cuerpo por la gracia de Dios. Dios tomó del polvo de la tierra y formó a nuestros primeros padres. De la misma forma, ese polvo de la tierra, ya nuestros huesos calcinados, no habrá nada, se habrá quemado todo, todo, como si lo hubieran metido en el crematorio. La muerte es un crematorio lento, se convierte en polvo, en cenizas, por la acción normal y natural. Pero ese polvo volverá. Esta misma cara que veis, este cuerpo que veis y que yo veo en vosotros, en aquellos mis hermanos, en aquellos que han conocido el amor de Dios en sus vidas, será igual al que vemos hoy. Les quería animar. ¿Por qué lloráis? ¿Por qué os desconsoláis? ¿Por qué el origen de vuestros problemas que os llevan al hundimiento moral y espiritual? ¿Por qué? Si esta vida es un paso, si esta vida es un soplo, en el tiempo de Dios no es nada. Si ya te conoció en la misma eternidad, si ya se fijó y te amó desde la eternidad, porque para Dios no hay tiempo. Nuestro tiempo se va, no existe. No hay tiempo. Aunque lo midamos por días y noches y años, no es verdad, se va yendo segundo a segundo, milésima de segundo. El tiempo nuestro no es nada. Y nosotros, como aquellos que sufrieron por la causa de Cristo y que están sufriendo, se acogen a la resurrección, considerando esta vida como nada. El último himno que hemos cantado, cántico, es de uno de los místicos españoles, de Teresa de Ávila, nuestra hermana Teresa de Ávila. Ella también sufrió persecución, siendo católica. Ella sufrió persecución porque creía en Cristo Jesús, como tú y yo. Solamente hay que leer sus escritos y sus poemas para darte cuenta que nadie puede hablar de Jesús así si no lo ha conocido. Ella fue atacada por la Inquisición. De hecho, pasó mucho a causa de ello. Igual que su hermano, Fray Luis de León, no me acuerdo del nombre ahora, este también, Juan de la Cruz, también, que tuvo, dicen algunos, que escribía aquel poema tan hermoso de no me mueve mi Dios para quererte. ¿Por qué? Porque ser religioso, ser cristiano, en su mínima expresión ya era un síntoma
de que la Inquisición te podía procesar. Por eso, estas personas y otras tantas personas que están sufriendo en toda la historia de la Iglesia y de una manera especial en nuestros días, se acogen a la resurrección y no a la vida en esta tierra, porque esta vida no tiene ningún valor, no nos pertenece, no somos dueños de ella. Y de una manera especial aquellos que han conocido el amor de Dios en sus vidas. Decíamos no hace mucho en las últimas predicaciones que si la resurrección no existiera, sería una burda mentira. El cristianismo se hundiría. Todo el edificio de la fe se caería abajo por su mismo peso. Aquellos ángeles eran enviados para animar y animando, tenían ese propósito de animar, pero ese propósito de honrar a Jesucristo, animando a sus hermanos, a los discípulos de Jesús. Estaban honrando al Hijo de Dios, ese Hijo de Dios que iba a ser manifestado en el mundo. Y no todos, si nos fijamos, no se manifiesta a todo el mundo, a todos los judíos, ni a los sacerdotes, para que viera, me habéis matado, aquí estoy yo, sino a sus discípulos. Los ángeles tenían el encargo de atenderle, el encargo de servirle como lo hicieron. ¿Recordáis el día en que nació? Había una multitud de ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero también estaban allí en el sepulcro, fueron enviados también para consolar y confortar a los discípulos, y para que ellos transmitieran a través de sus cartas y de los evangelios también consuelo para ti y para mí, para consolarte y para confortarte en los tiempos malos que vendrán, y muchos. Eran ahora dos. No era esa multitud de ángeles que hubieron en Belén, ¿verdad? Una multitud de ángeles que alababan cantando salmos e himnos celestiales por el milagro de la concepción y del nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, viendo y siendo ellos testigos de que se había vestido del cuerpo humano para salvar a ese pueblo. Repito nuevamente, no había una multitud sino dos ángeles. La multitud apareció en el momento de publicar las alabanzas de Dios, pero estos dos ángeles, repito nuevamente, eran suficientes para dar vivo testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos ángeles iban vestidos de blanco. El blanco significaba pureza y santidad y también paz. Los ángeles estaban sentados dentro del sepulcro para enseñarnos a no temerle, ya que para el creyente el sepulcro no está fuera del camino que le lleva al creyente al cielo. Debemos pasar por ahí, no tenemos que tener miedo a la muerte ni al sepulcro, porque es el camino, es una estación hacia la gloria, hacia volar hacia la presencia de Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu.
Por eso estaban allí, para que no temiéramos nosotros al sepulcro, a enseñarnos a no temerle, porque es un paso hacia estar con el Señor Jesucristo. Estos seres angélicos, al tomar posesión del sepulcro del Señor, habían asustado y ahuyentado a los soldados romanos. Estos sí que tenían miedo a la muerte. El mundo tiene miedo a la muerte. Tú tienes miedo a la muerte. El apóstol Pablo no lo tuvo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Miles y miles de hermanos nuestros mueren cada año, como tantas veces repito, en la esperanza de la resurrección. No es una idea, no son principios, no son ideales, no. Es algo profundo que el Señor pone en las vidas de sus hijos por la gracia, por el trabajo indecible del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digo indecible, a veces tiene lágrimas, por hablar humanamente. El Espíritu de Dios. La palabra tiene un significado muy amplio, ¿verdad? Por eso ellos huyeron espantados, porque tenían miedo a la muerte. Pero el Hijo de Dios no debe tener miedo a la muerte. Los ángeles representaban la victoria de Cristo sobre el poder de las tinieblas. Cristo crucificado fue el gran propiciatorio, más aún, fue la propiciación en su persona, en persona. Por eso el evangelista Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, 23, escribe: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y dice bien, no hay contradicción aquí, porque de hecho Él muere por todo el mundo, en el sentido de que todo el mundo tiene el llamamiento de Cristo. No hay un hombre, no hay una mujer que no haya recibido el llamamiento, para que nadie se excuse. Ningún hombre y ninguna mujer, ningún ser humano por sí podría haber aceptado el llamamiento del Señor Jesús si no hubiera mediado la gracia de Dios, que rompió nuestras vidas y nuestros corazones, nuestra pasada manera de vivir, aunque todavía quede cositas sueltas por ahí, y que quebró nuestro corazón y que cambió nuestra vida y le dio un rumbo inimaginable. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia personal. Por eso, a ambos lados de estos ángeles, de estos dos ángeles, no estaban flameando espadas, ¿verdad? Ni impedía el paso a nadie. No, porque de una forma espiritual se había abierto a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo se había abierto la salvación para la raza humana, para pocos, según el mundo, ¿no? Pero estaba abierto. Ya no flameaba como en el Edén la espada para que nadie entrase al Edén. ¿Os acordáis del texto, verdad? Sino que ahora estaban recibiendo a los suyos de una manera alegórica, estoy hablando. Ellos serán los que reciban
a los hijos de Dios para entregárselos a Jesucristo. Por ellos murió. Nada ni nadie podrá interponerse entre ese paso al Edén, a la nueva Jerusalén, a los nuevos cielos y a la nueva tierra. No habrán más espadas que impidan el paso del ser humano, sino allí estaban como mensajeros acogedores que acogen a aquellos hombres y mujeres que iban a visitar el sepulcro. Aquellos que de una manera también alegórica, nos dirige hacia el verdadero árbol de la vida. La pregunta que le hace María Magdalena es una pregunta llena de compasión. Y le dice los ángeles con mucha compasión: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Como si le dijesen: ¿por qué lloras precisamente cuando tienes tantos motivos para regocijarte? ¿Por qué lloramos tanto cuando perdemos cosas para nosotros inestimables, verdad? O cuando nuestra vida es un desastre. ¿Por qué lloramos si tú tienes a Cristo en tu vida? Por eso le sigue diciendo esas frases que hemos dicho de los ángeles, como si le hubiera dicho: ¿por qué lloras si tienes tantos motivos para regocijarte? ¿Por qué, mujer, lloras? ¿Cuánto lagrimales podríamos nosotros evitarnos o hacer que se secaran enseguida, verdad? Si nos parásemos en nuestros caminos y recordásemos esos textos que en una época de nuestra vida nos sirvió para animarnos, o esas predicaciones, o esa oración contestada, esas lágrimas se secarían si investigáramos con serenidad en esos malos y en los buenos momentos cuál es la causa de nuestro pesar, de nuestra amargura y de nuestro llanto. Seguramente, automáticamente, nuestros ojos se secarían. Con esta pregunta hecha a María Magdalena: ¿por qué lloras, mujer?, mostraban también los ángeles el interés que tienen en los problemas y en las penas de los creyentes nuestro Dios. ¿Por qué llora, mujer? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, Juan? ¿Por qué lloras, Marián? Dice en Hebreos el apóstol: no son todos espíritus ministradores, acerca de los ángeles, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Los ángeles, tu ángel, no el ángel de la guarda, no, pero los ángeles están cerca cuando tú sufres. Los ángeles están siempre haciendo ese ministerio que no nos apercibimos porque todavía somos carne. Muchos serán visitados por ángeles, dice la palabra de Dios. No son espíritus ministradores, es decir, que ayudan, que ministran. No son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos están a tu servicio. No tienes motivo para llorar. Acude a Jesucristo, el Señor, al único, sabiendo que tú no estás solo, ni espiritualmente, ni tampoco porque los ángeles también se alegran cuando los hombres y mujeres bendicen y honran y adoran al verdadero Dios. Esto deberíamos pues
pues enseñarnos a compartir mutuamente entre los hermanos nuestras penas y también nuestras alegrías. Fijaos, dice el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cuántas veces hemos llorado con el hermano cuando no podía más? ¿Cuántas veces ha habido un espíritu abierto, un espíritu agradable ante este ejemplo de estos ángeles? Ante el propio ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor, que volvió para que vieran que Él había resucitado en cuerpo. Llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan, dice el apóstol San Pablo, dice la palabra de Dios. Fijémonos en la melancólica respuesta a los ángeles de María Magdalena. Lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lloraba humanamente comprensible, ¿verdad? Porque no encontró a su Señor. Muchas veces nos turbamos con dificultades imaginarias, muchas veces cuando la fe nos debiera hacer verlas como ventajas, para nosotros a veces motivo de pesar. María Magdalena sigue con su tema favorito, en ese diálogo que mantiene con los ángeles, como un arpa que da siempre la misma nota, ¿verdad? O la guitarra que siempre toca lo mismo. Se ha llevado a mi Señor, se han llevado a mi Señor. Ni la visión que les da a los ángeles, ni la sonrisa de aquellos ángeles le bastan. En su llanto, en su desesperación, en su amor hacia Jesús, amor en este caso humano, los ángeles le habían preguntado: ¿por qué llora? ¿Por qué lloras? Y ella viene a responder: tengo un grande y grave motivo para llorar. Y repito nuevamente, porque se han llevado a mi Señor. Es importante. Este es el concepto. Esto es lo que tú deberías y yo retener en nuestra retina, en la retina de nuestro corazón, en los malos momentos y también en los buenos. Esto deberíamos recordarlo. No tener la posición y la actitud, aunque comprensible, sino buscar la ayuda del Señor para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos diga, para que el Señor nos abrace, perdona la poesía, y nos diga: ven a mí. Si estás cansado, si estás desesperado, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Deja de irte hacia ti, ve a mí, ven hacia mí, y serás reconfortado y descansarás. Solamente la persona que ha disfrutado interiormente de los consuelos, del amor de Dios, y no lo siente después, es la que pasa por la noche oscura, de la que habla Juan de la cruz. A veces el Señor purifica a sus hijos en la soledad y la amargura. A veces ocurre eso en nuestras vidas. Nos está probando el Señor, nos prueba a fuego para que nosotros nos demos cuenta cuál es la situación y lo que debemos hacer: volver el rostro a Él. En nuestra soledad, en nuestra amargura, vivimos muchas veces sin el consuelo, sin sentir el consuelo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiera el Señor que esta predicación, que esta parte de la biografía de María Magdalena sea
útil para tu vida y sea útil para mi vida. Que el Señor nos ayude como creyentes y como iglesia a avanzar en la gracia de Dios. Amén. Y vamos a hablar de una mujer entrañable, una mujer que sirvió a nuestro Señor Jesucristo de una manera especial. Jesús cambió su vida. Nuestro Señor Jesucristo, junto con otras mujeres que le acompañaban, cuidó de los discípulos. La mujer siempre ha tenido, lo digo a veces, algo especial para el Señor. La mujer no es en absoluto delante de Dios de segunda clase, sino que la mujer es la que, tanto humanamente como espiritualmente, la que sostiene la familia. Y si la mujer falla, en cualquiera de los casos, falla toda la familia. Los hombres somos diferentes, más dejados para todo, pero ellas sufren. La mayoría de las veces en silencio, sin que nosotros nos apercibamos, ¿verdad? Ella sufre calladamente. Y al igual pasó con Jesús. En esos momentos solamente había en el Calvario, como decíamos semanas anteriores, unas pocas mujeres llorando. Solo se acercaron a Jesús unas pocas mujeres cuando él llevaba la cruz, llorando amargamente. No había ningún varón que dijera algo parecido a lo que dijeron aquellas mujeres camino del Gólgota, allí por las calles de Jerusalén. La mujer, siempre la mujer, en la vida del creyente, de los profetas y de los predicadores y pastores, siempre calladamente, de tal manera que podemos decir que no conocemos la biografía, en la biografía de los grandes, entre comillas, hombres que ha habido a través de la historia de la Iglesia, desde el principio hasta los clásicos, nuestros clásicos, no sabemos nada de sus mujeres. Es curioso, nadie habla acerca de las mujeres de Whitefield o Spurgeon o Murray o cualquiera de ellos, o del último, ¿no? De aquel que pastoreó la Westminster Chapel, la capilla de Westminster, el doctor Martin Lloyd-Jones. Nadie hablaba de sus mujeres, pero fueron mujeres con grandes sacrificios. La mujer del pastor o del predicador o de la persona que está en la obra lleva el peso mayor del ministerio. Y es así también en el caso de los discípulos y de las mujeres, en este caso, que acompañaban a Jesús.
Vamos a hablar, porque toca el texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y vamos a hablar de la soledad de María Magdalena. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18, dice así la palabra del Señor. Pero María Magdalena estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir Maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Palabra de Dios. Vemos la constancia. También vemos el fervor y el afecto que María Magdalena le tenía a nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena puede ser, tanto para varones como mujeres, un ejemplo a seguir. Un ejemplo que es siempre contestado positivamente con el Señor. María Magdalena se quedó allí cuando los demás se habían ido, los pocos que fueron, o quizá aún no habían ni se habían preocupado por esta cuestión. Ni siquiera habían algunos de los discípulos visitado a ver dónde estaba el Señor Jesús. Ella se quedó allí. Después que Pedro y Juan, dos de los que fueron, entre otros, se habían marchado, ella continuó allí en el sepulcro. Por eso, el llanto, el desconsuelo de María se puede entender bajo un punto de vista humano. Jesús también lloró ante Lázaro. Él conocía el corazón del hombre, del ser humano. Él podía entender el llanto desconsolado de María Magdalena, porque para aquella mujer, humanamente hablando, se había perdido todo. Ella no podía comprender en ese momento como nosotros podemos comprender por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, no podía comprender la profundidad. Nosotros creemos
pero también con ventaja, porque conocemos la historia, pero ella no conocía la historia final. Ella sufría amargamente. Pero nosotros tenemos que levantar la mirada y pensar que aquellos que confían en el Señor, aquellos que han perdido de una manera total a Jesucristo, digo aquellos que escucharon el Evangelio, aquellos que gustaron de las mieles de la gracia de Dios, aquellos que creyeron y se marcharon y nunca más volvieron. Posiblemente algunos de ellos, por la misma gracia de Dios, volverán si en realidad fue de aquellos escogidos por el Señor. Aquellos tienen graves motivos para llorar. Pero esos otros que les buscan y lo hallan, esos que han tenido un encuentro con Jesucristo, esos que han visto cómo Dios ha cambiado su vida, que el Espíritu Santo ha hecho una nueva criatura irreconocible a pesar del pecado constante que todo hijo de Dios en esta tierra hace. A pesar de todo, ninguno de esos tiene motivos para llorar por Jesús de Nazaret, sino por sí mismo. Nosotros tenemos motivos para llorar por nosotros mismos. Cuando tenemos ese encuentro en la lectura de la palabra de Dios, en nuestra oración, hay momentos que Dios nos toca el corazón, a todos nosotros. Entonces, ¿quién no ha llorado en alguna ocasión ante una predicación, ante una oración, o simplemente en nuestros silencios? Nosotros tenemos motivos para llorar. Jesús no. Mientras lloraba, dice el texto, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El sepulcro estaba abierto. Se inclinó calladamente hacia el sepulcro. Cuando buscamos algo que creemos haber perdido y es para nosotros de un valor incalculable, lo buscamos. No aceptamos haberlo perdido y buscamos y buscamos y buscamos. Es una persona que distraídamente pongo las cosas en su sitio y realmente no sé dónde lo he puesto. No me acuerdo dónde lo puse, porque distraídamente a veces nos ocurre que ponemos las cosas y no nos fijamos dónde la hemos puesto. Eso le pasa a mucha gente. A mí, de una manera muy particular, se está riendo mi mujer, pero es verdad. Cuando buscamos algo que creemos ya, que hemos perdido, que lo hemos dado ya por perdido, y eso que buscamos es de un valor para nosotros incalculable o simplemente de valor, buscamos y rebuscamos una y otra vez. Pero María Magdalena tuvo una visión. Y dice la Escritura, en el versículo 12, 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Aquellos ángeles eran mensajeros del cielo. Habían venido no a cuidar al cuerpo de Jesús, no, ya estaba vivo, estaba resucitado. Ellos eran mensajeros
de Dios enviados con un propósito. El propósito era honrar al Hijo, honrar a aquel que estuvo en los infiernos, que bajó a los infiernos por cada uno de nosotros, de una manera muy particular por ti y por mí. Aquel que sufrió lo que nosotros, como decimos tantas veces, teníamos que haber sufrido para darle la honra y la gloria, con el propósito, con el único propósito de aquellos enviados de honrar al Hijo de Dios. Ese Cristo que iba a ser manifestado en el mundo, no a todos, sino a los testigos escogidos por Él. Es decir, Jesús iba a visitar a sus discípulos con un propósito para que vieran su cuerpo. He aquí, mira, mis llagas, mis hendiduras. Tomás, mírala, con el propósito de que aquellos hombres y aquellas mujeres tuvieran una visión más amplia, más profunda de la vida y de la muerte. Para que nosotros nos animemos en los momentos difíciles, espiritualmente hablando y humanamente hablando, con nuestra resurrección. Para que nosotros profundicemos en esa gran verdad de la resurrección de Cristo, al igual de que tu resurrección y mi resurrección. Todo hombre, toda mujer volverá sus cuerpos a ellos. Digo bien, toda mujer, todo hombre, todo ser humano volverá su cuerpo por la gracia de Dios. Dios tomó del polvo de la tierra y formó a nuestros primeros padres. De la misma forma, ese polvo de la tierra, ya nuestros huesos calcinados, no habrá nada, se habrá quemado todo, como si lo hubieran metido en el crematorio. La muerte es un crematorio lento, se convierte en polvo, en cenizas, por la acción normal y natural. Pero ese polvo volverá. Esta misma cara que veis, este cuerpo que veis y que yo veo en vosotros, en aquellos mis hermanos, en aquellos que han conocido el amor de Dios en sus vidas, será igual al que vemos hoy. Les quería animar. ¿Por qué lloráis? ¿Por qué os desconsoláis? ¿Por qué el origen de vuestros problemas que os llevan al hundimiento moral y espiritual? ¿Por qué? Si esta vida es un paso, si esta vida es un soplo, en el tiempo de Dios no es nada. Si ya te conoció en la misma eternidad, si ya se fijó y te amó desde la eternidad, porque para Dios no hay tiempo. Nuestro tiempo se va, no existe. No hay tiempo. Aunque lo miramos por días y noches y años, no es verdad, se va yendo segundo a segundo, milésima de segundo. El tiempo nuestro no es nada. Y nosotros, como aquellos que sufrieron por la causa de Cristo y que están sufriendo, se acogen a la resurrección, considerando esta vida como nada. El último himno que hemos cantado, cántico, es de uno de los místicos españoles, de Teresa de Ávila, nuestra hermana Teresa de Ávila. Ella también sufrió persecución, siendo católica. Ella sufrió persecución porque creía en Cristo Jesús, como tú y yo.
Solamente hay que leer sus escritos y sus poemas para darte cuenta que nadie puede hablar de Jesús así si no lo ha conocido. Ella fue atacada por la Inquisición. De hecho, pasó mucho a causa de ello. Igual que su hermano, Fray Luis de León, no me acuerdo del nombre ahora, este también, Juan de la Cruz, también, que tuvo, dicen algunos, que escribía aquel poema tan hermoso de no me mueve mi Dios para quererte. ¿Por qué? Porque ser religioso, ser cristiano, en su mínima expresión ya era un síntoma de que la Inquisición te podía procesar. Por eso, estas personas y otras tantas personas que están sufriendo en toda la historia de la Iglesia y de una manera especial en nuestros días, se acogen a la resurrección y no a la vida en esta tierra, porque esta vida no tiene ningún valor, no nos pertenece, no somos dueños de ella. Y de una manera especial aquellos que han conocido el amor de Dios en sus vidas. Decíamos no hace mucho en las últimas predicaciones que si la resurrección no existiera, sería una burda mentira. El cristianismo se hundiría. Todo el edificio de la fe se caería abajo por su mismo peso. Aquellos ángeles eran enviados para animar y animando, tenían ese propósito de animar, pero ese propósito de honrar a Jesucristo, animando a sus hermanos, a los discípulos de Jesús. Estaban honrando al Hijo de Dios, ese Hijo de Dios que iba a ser manifestado en el mundo. Y no todos, si nos fijamos, no se manifiesta a todo el mundo, a todos los judíos, ni a los sacerdotes para que viera, me habéis matado, aquí estoy yo, sino a sus discípulos. Los ángeles tenían el encargo de atenderle, el encargo de servirle como lo hicieron. ¿Recordáis el día en que nació? Había una multitud de ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero también estaban allí en el sepulcro, fueron enviados también para consolar y confortar a los discípulos, y para que ellos transmitieran a través de sus cartas y de los evangelios también consuelo para ti y para mí, para consolarte y para confortarte en los tiempos malos que vendrán, y muchos. Eran ahora dos. No era esa multitud de ángeles que hubieron en Belén, ¿verdad? Una multitud de ángeles que alababan cantando salmos e himnos celestiales por el milagro de la concepción y del nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, viendo y siendo ellos testigos de que se había vestido del cuerpo humano para salvar a ese pueblo. Repito nuevamente, no había una multitud sino dos ángeles. La multitud apareció en el momento de publicar las alabanzas de Dios, pero estos dos ángeles, repito nuevamente, eran suficientes para dar vivo testimonio de la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo, aquellos ángeles iban vestidos de blanco. El blanco significaba pureza y santidad y también paz. Los ángeles estaban sentados dentro del sepulcro para enseñarnos a no temerle, ya que para el creyente el sepulcro no está fuera del camino que le lleva al creyente al cielo. Debemos pasar por ahí, no tenemos que tener miedo a la muerte ni al sepulcro, porque es el camino, es una estación hacia la gloria, hacia volar hacia la presencia de Dios, nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso estaban allí, para que no temiéramos nosotros al sepulcro, a enseñarnos a no temerle, porque es un paso hacia estar con el Señor Jesucristo. Estos seres angélicos, al tomar posesión del sepulcro del Señor, habían asustado y ahuyentado a los soldados romanos. Estos sí que tenían miedo a la muerte. El mundo tiene miedo a la muerte. Tú tienes miedo a la muerte. El apóstol Pablo no lo tuvo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Miles y miles de hermanos nuestros mueren cada año, como tantas veces repito, en la esperanza de la resurrección. No es una idea, no son principios, no son ideales, no. Es algo profundo que el Señor pone en las vidas de sus hijos por la gracia, por el trabajo indecible del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digo indecible, a veces tiene lágrimas, por hablar humanamente. El Espíritu de Dios. La palabra tiene un significado muy amplio, ¿verdad? Por eso ellos huyeron espantados, porque tenían miedo a la muerte. Pero el Hijo de Dios no debe tener miedo a la muerte. Los ángeles representaban la victoria de Cristo sobre el poder de las tinieblas. Cristo crucificado fue el gran propiciatorio, más aún, fue la propiciación en su persona, en persona. Por eso el evangelista Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, 23, escribe: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y dice bien, no hay contradicción aquí, porque de hecho Él muere por todo el mundo, en el sentido de que todo el mundo tiene el llamamiento de Cristo. No hay un hombre, no hay una mujer que no haya recibido el llamamiento, para que nadie se excuse. Ningún hombre y ninguna mujer, ningún ser humano por sí podría haber aceptado el llamamiento del Señor Jesús si no hubiera mediado la gracia de Dios, que rompió nuestras vidas y nuestros corazones, nuestra pasada manera de vivir, aunque todavía quede cositas sueltas por ahí, y que quebró nuestro corazón y que cambió nuestra vida y le dio un rumbo inimaginable. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia personal. Por eso, a ambos lados de estos ángeles, de estos dos ángeles, no estaban flameando espadas, ¿verdad? Ni impedía el paso
a nadie. No, porque de una forma espiritual se había abierto a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo se había abierto la salvación para la raza humana, para pocos, según el mundo, ¿no? Pero estaba abierto. Ya no flameaba como en el Edén la espada para que nadie entrase al Edén. ¿Os acordáis del texto, verdad? Sino que ahora estaban recibiendo a los suyos de una manera alegórica, estoy hablando. Ellos serán los que reciban a los hijos de Dios para entregárselos a Jesucristo. Por ellos murió. Nada ni nadie podrá interponerse entre ese paso al Edén, a la nueva Jerusalén, a los nuevos cielos y a la nueva tierra. No habrán más espadas que impidan el paso del ser humano, sino allí estaban como mensajeros acogedores que acogen a aquellos hombres y mujeres que iban a visitar al sepulcro. Aquellos que de una manera también alegórica, nos dirige hacia el verdadero árbol de la vida. La pregunta que le hace María Magdalena es una pregunta llena de compasión. Y le dice los ángeles con mucha compasión: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Como si le dijesen: ¿por qué lloras precisamente cuando tienes tantos motivos para regocijarte? ¿Por qué lloramos tanto cuando perdemos cosas para nosotros inestimables, verdad? O cuando nuestra vida es un desastre. ¿Por qué lloramos si tú tienes a Cristo en tu vida? Por eso le sigue diciendo esas frases que hemos dicho de los ángeles, como si le hubiera dicho: ¿por qué lloras si tienes tantos motivos para regocijarte? ¿Por qué, mujer, lloras? ¿Cuánto lagrimales podríamos nosotros evitarnos o hacer que se secaran enseguida, verdad? Si nos parásemos en nuestros caminos y recordásemos esos textos que en una época de nuestra vida nos sirvió para animarnos, o esas predicaciones, o esa oración contestada. Esas lágrimas se secarían si investigáramos con serenidad en esos malos y en los buenos momentos cuál es la causa de nuestro pesar, de nuestra amargura y de nuestro llanto. Seguramente, automáticamente, nuestros ojos se secarían. Con esta pregunta hecha a María Magdalena: ¿por qué lloras, mujer?, mostraban también los ángeles el interés que tienen en los problemas y en las penas de los creyentes nuestro Dios. ¿Por qué llora, mujer? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, Juan? ¿Por qué lloras, Marián? Dice en Hebreos el apóstol: no son todos espíritus ministradores, acerca de los ángeles. No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Los ángeles, tu ángel, no el ángel de la guarda, no, pero los ángeles están cerca cuando tú sufres. Los ángeles están siempre haciendo ese ministerio que no nos apercibimos porque todavía somos carne.
Muchos serán visitados por ángeles, dice la palabra de Dios. No son espíritus ministradores, es decir, que ayudan, que ministran. No son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos están a tu servicio. No tienes motivo para llorar. Acude a Jesucristo, el Señor, al único, sabiendo que tú no estás solo, ni espiritualmente, ni tampoco porque los ángeles también se alegran cuando los hombres y mujeres bendicen y honran y adoran al verdadero Dios. Esto deberíamos pues enseñarnos a compartir mutuamente entre los hermanos nuestras penas y también nuestras alegrías. Fijaos, dice el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cuántas veces hemos llorado con el hermano cuando no podía más? ¿Cuántas veces ha habido un espíritu abierto, un espíritu agradable ante este ejemplo de estos ángeles? Ante el propio ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor, que volvió para que vieran que Él había resucitado en cuerpo. Llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan, dice el apóstol San Pablo, dice la palabra de Dios. Fijémonos en la melancólica respuesta a los ángeles de María Magdalena. Lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lloraba humanamente comprensible, ¿verdad? Porque no encontró a su Señor. Muchas veces nos turbamos con dificultades imaginarias, muchas veces cuando la fe nos debiera hacer verlas como ventajas, para nosotros a veces motivo de pesar. María Magdalena sigue con su tema favorito, en ese diálogo que mantiene con los ángeles, como un arpa que da siempre la misma nota, ¿verdad? O la guitarra que siempre toca lo mismo. Se ha llevado a mi Señor, se han llevado a mi Señor. Ni la visión que les da a los ángeles, ni la sonrisa de aquellos ángeles le bastan. En su llanto, en su desesperación, en su amor hacia Jesús, amor en este caso humano. Los ángeles le habían preguntado, ¿por qué llora? ¿Por qué lloras? Y ella viene a responder, tengo un grande y grave motivo para llorar. Y repito nuevamente, porque se han llevado a mi Señor. Es importante. Este es el concepto. Esto es lo que tú deberías y yo retener en nuestra retina, en la retina de nuestro corazón, en los malos momentos y también en los buenos. Esto deberíamos recordarlo. No tener la posición y la actitud, aunque comprensible, sino buscar la ayuda del Señor para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos diga, para que el Señor nos abrace, perdona la poesía, y nos diga, ven a mí. Si estás cansado, si estás desesperado, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Deja de irte hacia ti, ve a mí, ven hacia mí, y serás reconfortado y descansarás. Solamente la persona que ha disfrutado interiormente de los consuelos, del amor de Dios y no lo siente después, es la que pasa por la noche oscura
de la que habla Juan, de la cruz. A veces el Señor purifica a sus hijos en la soledad y la amargura. A veces ocurre eso en nuestras vidas. Nos está probando el Señor, nos prueba a fuego para que nosotros nos demos cuenta cuál es la situación y lo que debemos hacer, volver el rostro a Él. En nuestra soledad, en nuestra amargura, vivimos muchas veces sin el consuelo, sin sentir el consuelo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiera el Señor que esta predicación, que esta parte de la biografía de María Magdalena sea útil para tu vida y sea útil para mi vida. Que el Señor nos ayude como creyentes y como iglesia a avanzar en la gracia de Dios.